Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Bueno, nos han regalado un partidazo Real Madrid-Osasuna, una bonita Copa del Rey, muy electrizante, con el resultado incierto hasta el final, hasta esa salvada milagrosa de Carvajal. Pero ganó el Real Madrid como nos tiene acostumbrado a las finales. Y bueno, vamos a analizar el partido con Marcos López Aragón, Fernando Martínez Vela, nuestros grandes compañeros, para analizar el triunfo merengue en esta Copa del Rey. Hola Marcos, hola Fer, ¿cómo están? Bueno, empiezo por ti, Marco. ¿Qué te pareció el partido? Hola, ¿qué tal, Gustavo Lafer? Bueno, pues ha sido un partido a la altura de las expectativas, sobre todo en cuanto a ritmo de juego. Y a mí es un dato que me alegra porque tal y como están las cosas hoy en día, no solo en la liga, sino también en otras competencias, acuérdate que nos preocupaba mucho el tiempo efectivo de juego. Bueno, este ha sido un claro exponente de un partido jugado de tú a tú, con un Osasuna muy valiente, que ha representado con total dignidad el perfil de la revelación del torneo. De una revelación del torneo esperamos exactamente esto, que es que muera con las botas puestas, y así ha sido. Y ya te digo que lo que más agradezco es que ha sido un partido con, fíjate que termina con 17 remates del Real Madrid y 14 de los Osasuna, lo cual habla muy bien de las fases ofensivas de ambos equipos, no tanto de las defensivas, aunque los dos han planteado partidos muy serios con ayudas preparadas sobre los mejores jugadores del rival. Los centros laterales de Osasuna han hecho mucho daño al Real Madrid, quizá más del que podíamos esperar, y creo que es un asunto que Ancelotti debe tener encima de su mesa para los próximos desafíos que tienen por delante. Y, y bueno, pues ha sido un partido que ha cumplido con las expectativas sin lugar a dudas. Sí, tal cual. Y bueno, Fer, el plan de partido de Arrasate voló por los aires al minuto y medio, porque ya Rodrigo marcó el tanto y ahí Osasuna tuvo que ir al frente a buscar el empate. Lo buscó poco, no sé si por obligación o por elección, a Abde por el costado izquierdo. Volcó mucho el juego por el costado derecho. Pero, ¿cómo lo viste tú y qué te pareció ese primer tiempo? Sí, a ver, yo he comentado el partido en la tele y me he peleado con el compañero porque reclamaban por qué no aparece Abde, por qué no aparece Abde. Abde es un gato que caza ratones, quiero decir, Abde es un futbolista de momentos, es un gran futbolista, pero es un futbolista de apariciones puntuales, él espera su momento y trata de desequilibrar en apariciones puntuales, no es un futbolista constante, que nadie pretenda que Abde vaya a estar apareciendo continuamente en el partido, ¿no? Y decía Bujadin Boskov que cuando hay una final de dos grandes equipos no hay ocasiones, porque no hay errores. Bien, yo esta final la he visto tácticamente un poco correcalles por momentos y me gustaría preguntarle al míster un detalle que yo he observado, que quizá él, yo tengo mi opinión, pero me gustaría saber él lo que piensa. El año pasado, el Madrid, cuando fue dominado, sobre todo en momentos puntuales de la Liga de Campeones, el equipo se quedaba muy largo. Yo he visto hoy al equipo los 90 minutos muy largo, y de ahí que el partido haya sido tan correcalle. ¿Por qué crees que se produce ese detalle táctico? Pues sí, Fer, creo que aciertas, estoy de acuerdo contigo. Pues mira, yo considero que el equipo de primera se queda largo per se por el sistema que utiliza, porque si bien durante una parte de esta temporada creo además que la mejor del Real Madrid en cuanto a solvencia, apostó Ancelotti por una mutación a 4-2-3-1, normalmente con la figura de Modric ejerciendo de media punta, pero también hemos visto, para mi modo de ver, o a mi modo de ver, con una cierta sorpresa, que en los últimos partidos ya había vuelto a mutar al 4-3-3. En mi opinión, el 4-3-3 es el sistema más desequilibrado que existe en el fútbol actual. ¿Por qué? Porque si no estableces unas buenas ayudas de los extremos a los laterales, o si no eres capaz de hacer bien la doble banda con los mediocentros o con los interiores, el equipo va a tender a partirse. Entonces, Rodrigo no es un jugador
que te haga la doble banda, aunque yo creo sinceramente que la puede hacer, pero no la hace, la ha estado haciendo Fede Valverde. Pero es que por el otro costado, igual que pasó en otros partidos, teóricamente era Kroos el que tenía que hacer la doble banda, las ayudas a lateral a Camavinga, que de hecho no es lateral. Entonces, ¿qué ocurre? Que Kroos no es un jugador que pueda hacer en condiciones unas ayudas defensivas. Entonces, si no te hace las ayudas defensivas Vini, porque no te las va a hacer, y tampoco te las hace Kroos, porque sus características tampoco son las de hacerlas, estábamos viendo que el Real Madrid, por la parte izquierda, ha sufrido muchísimo. Y es más, tanto sufría sin balón que acababa sufriendo con él, porque han sido numerosas las pérdidas de balón que han tenido precisamente Camavinga y Kroos, y eso ha comprometido al equipo durante un tramo largo de partido. Yo, al final, esto es una cuestión de jugar un poco con el puzzle, pero si para Ancelotti, Kroos y Modric tiene más compromiso defensivo, pero si Kroos va a ser titular en los partidos importantes como la eliminatoria contra el City, va a tener que ajustar muy bien las ayudas defensivas para que no le torturen por ese lado. Y Fer, ¿por qué crees que el Madrid entró en el segundo tiempo, no sé si administrando la ventaja, no lo notamos con una marcha menos, hasta el empate de Torró, que el empate lo reactivó rápidamente, pero el primer tiempo, el inicio del segundo tiempo lo noté, no sé si cuidando piernas o confiado en la ventaja obtenida? ¿Cómo lo notaste al Madrid en el complemento? Mira, hace muchos años hubo un periodista que el míster sabrá quién es, porque es español, se llama Julio César Iglesias, que dijo que en una previa de una semifinal de Champions, de la Copa de Europa, que se llamaba entonces contra el Milan, dijo: como vayamos a San Siro en este estado de forma, sucederá una hecatombe. El Madrid perdió 5-0, él denunciaba que Schuster no estaba para jugar, que Gallego no estaba bien, que había una serie de jugadores que no estaban... A ver, estaréis de acuerdo conmigo en que hay jugadores que no están. Valverde no es el que era, ha tenido problemas personales, por el motivo que sea. Militao hoy se consagró como yo le definí, que yo me he peleado con todo el mundo. Yo tuve una pelea gravísima al principio, cuando llegó Robinho al Madrid. Yo hablaba en la radio y la gente decía: coño, va a ser mitad Pelé, mitad Maradona, mitad... Bueno, Robinho terminó jugando en Turquía y me parece que está en la cárcel. Quiero decir, Militao es un portento físico muy limitado técnicamente. Benzema no es el que era, bien, por las lesiones, por lo que sea. Entonces, la suma de todos estos factores, Kroos y Modric son un año más viejos, ya eran viejos. Entonces, la suma de estos factores, si hay 5 o 6 jugadores que no son los del año pasado, pues provoca estas desconexiones en la concentración, en el estado físico y se ve reflejado en el rendimiento del partido. Entonces, ahí lo de Militao de hoy ha sido escandaloso. Bien, Sí. entonces yo creo que honores a Osasuna, que ha competido hasta el final, pero yo, si fuese seguidor del Real Madrid, yo estaría muy, muy, muy preocupado, pero por un detalle. Lo ha dicho antes el míster, ha hecho un apunte tremendamente inteligente. ¿Cuánto daño han hecho hoy los centros laterales, verdad? Entonces, yo me he puesto a pensar, si en lugar de ser Budimir, el jugador que estaba en el área chica, era un tal Haaland que te remata una lavadora, ¿qué hubiese pasado? Bien, entonces yo veo al Real Madrid muy desconectado, veo a jugadores que están completamente off, que tienen lagunas y además tienen problemas de actitud, porque el problema de Militao no es solo técnico, es que está en plan perro total. O sea, está... entonces, yo creo que yo, si fuese seguidor del Real Madrid, estaría muy, muy, muy preocupado. Y Marco, te pregunto, también en plan de al míster le pregunto, ¿por qué teniendo a Alaba, que jugó más de 10 años en el Bayern Múnich como lateral izquierdo, por qué prefieren tanto Carlo Ancelotti como su hijo Davide
probar con Camavinga como lateral izquierdo y meter en la saga central a Álava con Militao. ¿Qué no tiene Álava ahora a esta altura, ya veterano, que les puede dar el jugador francés? Mira, yo estoy absolutamente convencido de que esa decisión se trata por lo siguiente, y esto es una teoría que he podido demostrar y que se ha podido demostrar incluso hoy, y es la siguiente. David Álava ha sido absolutamente clave en el rendimiento del Real Madrid en la temporada pasada, conquistando Liga y Champions. Es más, Sí. yo siempre digo que el rendimiento de Militao, ese crecimiento que ha tenido como central, se debe más a la compañía de Álava que a su propia mejora de rendimiento. Y a la vista está que cuando Rüdiger o cuando sobre todo Militao juegan sin Álava, se nota una barbaridad, porque pierden ese escudero. Entonces yo entiendo que además Álava no está en su mejor momento físico, ha sido castigado por las lesiones de manera recurrente esta temporada. Por lo tanto, aunque Camavinga no sea lateral, creo que los mejores esfuerzos de David Álava los tiene que hacer en el centro de la zaga, que es donde realmente el Real Madrid puede tener graves problemas en los grandes partidos. Con respecto a esto que comentábamos de los desajustes, bueno, al final siempre hay opciones, es decir, hoy aprovechando que Modric estaba renqueante o no estaba al 100%, ha jugado Tchouaméni de titular. Fede Valverde, el problema que está teniendo el Real Madrid es que viene arrastrando unos problemas de fascia plantar. Entonces, claro, ha tenido que jugar 0 minutos los últimos partidos para poder jugar hoy. Y no ha estado del todo bien, aunque su despliegue ha sido majestuoso, sobre todo en defensa, porque si te das cuenta, le daba en el 4-2-3-1 que planteaba el Real Madrid en momento defensivo, él partía de la posición de media punta. Bueno, pues le daba incluso para empezar en la posición de media punta, presionando a primer mediocentro a salida rival y acabar haciendo las ayudas al lateral, cosa que me parece absolutamente majestuoso. Esto lo que nos indica es que Valverde es absolutamente clave en el sistema defensivo del Real Madrid en esta próxima eliminatoria de Champions, que Álava, si el Real Madrid quiere tener media posibilidad de hacer frente a la eliminatoria, Álava tiene que jugar toda la eliminatoria, y los demás ir viendo cuáles son los ajustes que se pueden hacer, si Kroos y Modric a la vez, si uno de los dos y otro entrando desde el banquillo. Esos son los ajustes que le tienen que preocupar ahora mismo a Ancelotti. Fantástico. Perdón, Gustavo, un apunte. Es que el Sí. míster está hablando como un entrenador honesto. Es que ahí hay un factor político. Hay un factor político que lo está jodiendo a Camavinga, que es un grandísimo futbolista. Y con 20 añitos y la calidad y el físico que tiene un futuro esplendoroso. Camavinga está jugando de lateral, porque a Tchouaméni lo ha traído el hijo de Florentino. Mejor dicho, la empresa del hijo de Florentino y Óscar Ribot y Juni Calafat. Bien, que estaba en el presupuesto por si se caía Mbappé. Entonces, cuando un jugador lo trae el hijo de Florentino, juega por cojones. Y ese es el problema. Porque eso que estás viendo tú, Gustavo, lo está diciendo todo el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué desaprovechas a Camavinga en el centro del campo si tienes a Nacho, tienes a Álava, que son más laterales que Camavinga? Bien, entonces el tema es que están metiendo con calzador a Tchouaméni. Ese es el puto problema. Es que no le intentemos buscar una lógica táctica. El tema es que son jugadores que hay una presión desde arriba y tú sabes, Gustavo, que yo conozco, que el otro día yo te presenté a una persona que está dentro del Madrid. Sí. Pues Tchouaméni juega por decreto y cada vez que pueden lo tienen que meter. Ese es el problema. Claro, sí, esos entresijos del poder que nosotros no, desconocemos. Y bueno, una vez, Fer, hicimos un programa con Marcos, vamos a rendir honores al finalista, ¿no? Osasuna, hicimos un programa revalorizando todo lo de Osasuna. La verdad que fue impresionante haber llegado a la final con esa cantera, con Aimar Oroz, con Moncayola, Torró, David García en el centro de la defensa. La verdad que muy meritorio el trabajo que están haciendo. También mencionamos cuando estuvieron a punto de despedir a su entrenador, Iago Barrasate, y decidieron mantenerlo
queríamos escuchar unas palabras tuyas para este Osasuna que está compitiendo tan bien en la Liga de España. ¿A mí me pregunta? Sí, a ti. Sí, bueno, lo dije al principio, honores a Osasuna. Ha hecho un partido dignísimo, ha sido un digno finalista y ha muerto atacando con dos cojones. O sea, yo particularmente hay algunos cambios que no entendí, pero bueno, Yagoba sabrá, que vive el día a día, el por qué hace las cosas, ¿no? Pero no nos queda otra que aplaudir y tiene un mérito tremendo, que el Madrid ha terminado el partido pidiendo la hora, achicando agua, y eso tiene un mérito descomunal. Tal cual. Marcos, ¿algo más para agregar de lo que vimos de Osasuna o quieres hablar del Madrid, del futuro del Madrid? Osasuna no hay nada que decir que no esté dicho, es un modelo de formación de jóvenes talentos. Recordemos también que su modelo es totalmente distinto al de los demás porque sigue siendo un club, no es una sociedad anónima deportiva, por lo tanto pertenece a sus socios, cosa que hace que en este mundo pues sea incluso más difícil y tenga más mérito lo que está haciendo, que jugadores como Aimar Oroz, como Lucas Torró, como Moncayola, etcétera, lo que representan es un cambio de modelo a mejor, un poco en la misma línea que hace la Real Sociedad, que ha cambiado el fútbol del norte, están produciendo un montón de jugadores de alto nivel que ya no son solo jugadores de garra, de fuerza y de lucha, sino que son jugadores de clase. Y eso es lo que hace que estén dando un salto de calidad. Fuera parte de esto, pues lo que yo creo es que el Real Madrid hoy cerraba un ciclo y cierra un ciclo de un modelo que es absolutamente impresionante. Es decir, nosotros cuando hemos hablado muchas veces, Gustavo, que hemos hecho especiales sobre la situación del Valencia, sobre el Sevilla, sobre el fair play financiero famoso, estos son los datos con los que se ganan los 6 títulos. En 2 temporadas, sí, los 6 títulos. Los 6 títulos en juego. Y se alcanzan sin fichajes estrella, probablemente con algún fichaje político, como bien dice Fer, pero si nos atenemos a los datos, el Real Madrid ha ganado los 6 títulos en juego en 2 temporadas, con 59 millones de euros de beneficio en el saldo de los 2 últimos mercados, cuando los demás están gastando el dinero que no tienen, cuando los demás están trabajando a pérdidas. El Real Madrid es capaz de ganar los 6 títulos en 2 temporadas, construyendo el nuevo Bernabéu, sin incurrir en deuda, con las cuentas saneadas y generando incluso beneficio en los saldos de compras y ventas de jugadores, lo que significa que, a pesar de que haga fichajes políticos, porque entiendo que en todos los clubes se hace, respeta los números, el fair play financiero, la lógica económica y no pone en entredicho su viabilidad como están haciendo otros clubes gastando el dinero que no tienen, incurriendo en pérdidas o incluso gastando dinero del futuro, cosa que me parece absolutamente alocada. Creo que este ciclo tiene más mérito incluso que el de las 3 Champions seguidas, porque se hace construyendo el nuevo Bernabéu con los esfuerzos ímprobos, con el no de Mbappé, con el no de Haaland, con el no de mucha gente, porque no han querido venir y se les ha ofrecido venir al Real Madrid y ellos han decidido no venir. Y a pesar de eso, con estos 4 fichajes que ves y con un saldo positivo de 60 millones de euros y construyendo el nuevo Bernabéu sin asumir deuda, pues se pueden ganar títulos. ¿Es difícil? Sí. Ahora bien, ya estamos viendo que todos estos movimientos de Paris Saint-Germain, etcétera, poniendo en entredicho la continuidad de algunas de sus estrellas de una manera que para mí me parece vomitiva, vienen las rebajas, señores. Vienen las rebajas. El fair play financiero dentro de 2 años va a ser religión. Y más de un club y más de un proyecto va a saltar por los aires. Y a este Real Madrid de las 14 Copas de Europa, de las 3 consecutivas hace poco tiempo, como obtenga el fichaje en 2-3 temporadas
de un 9, de un killer, es capaz de construir otra dinastía. Sí, tal cual. Mister, ¿sabes lo que yo pienso? Yo era un enamorado del Real Madrid cuando ganaba bien. Cuando jugaba la final de Cardiff le metía 4 a la Juve, sometía al rival, ganaba por aplazamiento, ataque masivo, Cristiano Ronaldo, iba a Torino y te metía 0-3, iba a esto y O sea, yo era un enamorado del Real Madrid. Lo del año pasado fue, no lo digo yo, lo dice gente que trabaja en el día a día del Madrid, fue Grecia 2004. O sea, si yo traigo un extraterrestre ahora y le pongo el partido de ida contra el Paris Saint-Germain y ve a ese equipo, que era un pelele en manos del contrario, y le dicen que ese equipo va a ganar la Copa Europa, o sea, ninguno de nosotros había apostado ni un euro. Se resbala Donnarumma, se desmantela el Chelsea de Abramovich por la guerra de Ucrania, tiran 2 balones a la olla, se tropieza Stone, llega el Liverpool a la final con Salah tocado, con Mané tocado, con el otro. Entonces se alinearon los planetas, ganó de culo, bien, y la pelota es redonda y esto es un juego, ganó y felicidades. Pero yo creo, este año ha llegado a semifinales ganando contra el 9º y contra el 10º, no sé en posición van, el Chelsea y el Liverpool están de puta pena. Yo creo que de culo se gana una vez. Grecia 2004 es una vez. Cuando el Madrid ganaba bien, yo era un enamorado del Madrid. Este equipo hoy ha pedido la hora contra los Osasuna de Pamplona, achicando agua. Bien, y a mí me daría vergüenza ir a celebrar ahí a la curva como están celebrando, que parece que han ganado la... Entonces, yo creo que, ojo, espero que no pueden tener tanta potra, porque es que si no me compro una bola de cristal y voy a una bruja. Yo creo que esta eliminatoria contra el City puede ser una hecatombe. Lo digo hoy. Bien. Ojo que... Lo digo hoy. Bien. Ese Bayern de Múnich que destrozó al Barcelona con todos sus titulares, que a su vez destrozó al Madrid. Bien. Ese Bayern de Múnich ha sido arrasado por este City, que juega a otra velocidad, a otro ritmo, que tiene un 9 matador, que tiene gente afilada. Yo creo que lo del año pasado fue un alineamiento de planetas. Bien. Eso es lo que yo creo. Ojo que el martes se pueden alinear los planetas. Perdón, Gustavo, no. ¿Sabes cuál es la grandeza del fútbol? Que el fútbol es como la vida, que el que es peor que tú te puede ganar. El que es peor que tú te puede ganar. Bien, pero si el fútbol es fiel a los dioses del fútbol, ojo con esta historia, que yo he visto al Madrid llegar confiado contra grandes equipos y llevarse alguna que otra masacre. Y doy otro dato, para los gilipollas que están diciendo no, que Guardiola se caga contra el Madrid. Hace 30 y pocos meses, cuando la eliminatoria fue la ida en el Bernabéu y la vuelta en Manchester, el Madrid quedó fuera. Y en esta ocasión la vuelta es en Manchester. De todas formas, tienes razón, ¿eh? En parte tienes razón. Lo que ocurre es que esto no es desconocido para el Real Madrid. Me refiero a lo siguiente. De primeras, el Real Madrid estuvo 32 años sin ganar la Copa de Europa. 32. Haciendo el ridículo en Europa. De hecho, cuando el Real Madrid gana la 7ª Copa de Europa, yo tengo 22 años. Son 22 años de comer mierda. Donde nos eliminaba cualquiera. Cualquiera era el Odense o el Paris Saint-Germain de aquellos tiempos que apenas competía en Europa y que no era nadie. Nos masacraban los italianos. Admirábamos a los ingleses como inalcanzables. Los años 80 fueron un drama para el madridismo. Un complejo terrible de inferioridad que tuvimos que asumir durante muchos años. Concretamente en mi caso 22. ¿Cuál es la cuestión? Que la 7ª se gana cuando no teníamos ni el champán, que nos lo tuvo que dar la Juve. La 8ª se la ganamos a un Valencia que era ultra favorito. La 10ª en el 93 cuando estaba todo perdido con el Atleti. La 11ª a penaltis con el Atleti, que probablemente también mereció ganar esa Copa de Europa.
y probablemente solo la 12ª fue con superioridad, ¿no? Porque si nos remitimos a la última, pues imagínate el asedio que tuvimos que sufrir del Liverpool con un Courtois en modo estrella. Me refiero a que tanto la travesía del desierto que nos tocó transitar de una manera absolutamente durísima durante tantos años, la manera de ganar del Real Madrid normalmente no ha sido por aplastamiento, por superioridad, ha sido por resistencia, ha sido quizá porque todo ese peso de 32 años saltó por los aires con un equipo que no se había metido en Champions League vía Liga. Pero es que en la 8ª también el equipo gana la Copa de Europa al Valencia y no se había metido en Champions League vía Liga. El Real Madrid, si te lo paras a pensar, salvo en la época de Di Stéfano, nunca más ha sido superior a nadie. Pero ha sido resistente, ha sido épico. Entonces, esa resistencia hace que, si te lo paras a pensar, y tienes razón en que el desafío que viene en apenas unas horas es de unas dimensiones bíblicas, porque viene la gran amenaza, el mejor entrenador del mundo y el más exitoso dentro de, ¿vale? Ancelotti también, pero conceptualizando, ¿vale? Es el mejor entrenador en el equipo más rico, con los mejores fichajes y con una madurez competitiva que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. El enemigo es mayúsculo, mayúsculo. Lo peor que le puede pasar al Real Madrid, que es caer en la eliminatoria de semifinales, no sería dramático si se cae de cierta manera. ¿Por qué? Porque hoy terminó de cerrar un ciclo en el que en 2 temporadas conquistó los 6 títulos. Y eso no se borra. Eso nunca se borra. Como diría Ancelotti, hay equipos que ni en una vida los ganan. Eso le resta dramatismo. Es decir, dramatismo era Fer, y te lo digo con todo el cariño y el dolor que sentíamos en el año 89 u 88. Lo jodido era perder con el PSV, con aquel PSV que jugaba asquerosamente mal al fútbol. Ah, eso fue 88. 88. Y el 89 que te destrozase el Milan cuando tú llevabas ya 23 años sin ganar la Copa de Europa. Que al Real Madrid le pueda eliminar el City en unas semifinales de Champions en este escenario, si el Madrid compite, no habrá ningún problema porque no es dramático. Lo dramático era aquello, cuando no le ganábamos a nadie. Eso a ver era si dramático. a ver si se come 6 o 5 como con el Milan de Saki, a ver si no es dramático. Pero yo te digo una cosa, esos equipos que han dicho jugaban bien al fútbol. Tú ves el Madrid de la 7ª, eran redondos, Zucker, Mijatovic, eran equipos que jugaban, que tenían tramos de muy buen fútbol. Pero yo te quería puntualizar que, a ver cómo decirlo, ha hecho la UEFA, tú has dicho que estuvo 22 años sin ganar la Copa Europa, ¿no? 32. 32, sí, perdón. Ha hecho la UEFA un estudio de mercado y se atisba una gran sequía. ¿Por qué? Porque o el Madrid cambia el modelo o el fútbol español se adapta. O sea, al Barcelona no le va a quedar más cojones que hacerse sociedad anónima con la quiebra que tiene y dárselo a los americanos. Eso ya te lo digo yo. Entonces, el Madrid, ¿por qué se pegó 30 y tantos años sin ganar la Copa de Europa? Porque siguió con un modelo de los socios implantado por don Santiago Bernabéu a mitad de siglo, y los demás clubes, sobre todo los italianos, eran de grandes empresas. La Juve era de la Fiat, el Milan era de Mediolanum, el Bayern era de las aspirinas, el otro era de... Entonces, el fútbol está evolucionando a los clubes-estado, a las capitales de Arabia, a los capitales de Estados Unidos, a los grandes capitales y a la... El Madrid, ¿por qué renace después de tanta sequía? Porque más o menos todo se iguala con los derechos de televisión y adquiría derechos de televisión en función a un reparto desequilibrado. Bien, pero si el Madrid pretende seguir con este modelo, ¿por qué tú le estabas diciendo que todos le dicen que no?
¿Por qué todos le dicen que no? Porque lógicamente, si a un tío con el ego que tienen los futbolistas, si a un tío le dan 200 kilos en el Newcastle y 25 en el Madrid, se va a ir al Newcastle. Entonces, según el estudio de mercado de UEFA, al fútbol español le toca una sequía como la que tú sufriste. ¿Por qué? Porque les va a costar mucho adaptarse al Real Madrid y a Barcelona, sobre todo a Real Madrid, a la nueva evolución del fútbol. Eso es como mi tío, que tiene una gestoría y estuvo tratando de trabajar con el fax, porque estaba acostumbrado a trabajar con el fax y no tenía WhatsApp y no tenía email y no tenía... Pues casi se va a la quiebra y no le quedaron más cojones que poner el email y poner el WhatsApp. Pues esto es igual. Como el Madrid no cambie el modelo y no empiece a adaptarse, se va a quedar muy atrás. No lo digo yo, lo dice un estudio de mercado de Nyon de Suiza de UEFA. Sí, tienes razón, ¿eh? De hecho, las amenazas con Gustavo las hemos analizado en algún programa cuando todavía estábamos en la fase de audio, ¿ves? Nosotros también hemos quitado el fax y hemos puesto el mail y el WhatsApp, ¿no? Exactamente. Pero sí que hemos analizado esas amenazas. Las amenazas no se pueden obviar. Es decir, si uno quiere enfrentarse, tiene que hacer un análisis de las amenazas que se ciernen en torno a él. Pero hay una cosa muy clara y es la siguiente. Dentro de las estructuras económicas tan potentes que hay detrás, es decir, de las inversiones, sean de tipo que sean, porque al final las inversiones pueden ser muy diversas. Pueden ser clubes Estado o pueden ser inversores americanos, chinos, etcétera, que quieren hacer negocios dentro del ecosistema del fútbol y me parece totalmente asumible. Es decir, son modelos que en el ecosistema del fútbol pueden ser compatibles. La cuestión es, el modelo de las reglas de sostenibilidad financiera de UEFA que se establecen el año pasado, en 2022, establecen que este año se puede dedicar el 90% de los ingresos a salarios de futbolistas, el año que viene el 80% y a partir del tercero y en adelante el 70%, que es precisamente el 70% lo que marca la normativa de fair play financiero de la Liga Española. A lo que voy es a que si tal como parece la normativa de fair play financiero, de sostenibilidad financiera que se llama ahora de FIFA y de UEFA, va a tener que ser cumplida, porque de hecho ya estamos viendo que empieza a haber movimientos en este tipo de clubes orientados hacia ese cumplimiento de las normas, que seguramente no va a ser de hoy a mañana, pero sí va a ser de hoy a dentro de 3 años. Esto que se está produciendo en estas últimas temporadas de clubes que trabajan a pérdidas, capitalizaciones de deuda mediante ampliaciones de capital desmedidas y lógicas que no tienen ningún sentido y que probablemente pueden ser hasta ilegales, eso va a morir. Eso Marco, puede quedar para los clubes pequeños, pero para los grandes eso no es ilegal, te voy a decir por qué. Tú me vas a entender. Es que yo conozco a Cooperfield, que es el abogado de Al-Khelaifi, que es un abogado de París muy prestigioso, que es socio en Francia del abogado que habló el otro día con Gustavo. Vamos a ver, eso del fair play no vale para nada. Y te voy a explicar por qué. Y por qué pasa lo que tú estás diciendo, que tienes razón. Si yo tengo el Paris Saint-Germain y a ti te puedo pagar 10 siguiendo el fair play, ¿vale? Y tú quieres ganar 30, pues yo llamo a mi amigo Gustavo y Gustavo te va a regalar 15 apartamentos en Montecarlo. ¿Por qué? Pues te lo regala pues porque tiene una fundación, porque tú tienes una fundación y con tu imagen quieres promover el turismo ¿vale? Entonces, eso es lo que está haciendo el Paris Saint-Germain y lo que hace el City, lo del fair play es fácilmente saltable. Es fácilmente saltable. Es que manda cojones que ese equipo de Michel, Butragueño, Schuster, Hugo Sánchez no haya ganado una Copa de Europa y gane la Copa de Europa Militao y tal. Eso es lo que duele en el alma, ¿no? Como decía Romario, dice, en una selección brasileña de las nuestras con Rivaldo, Ronaldo, tal, Vinicius no llevaba ni el botijo. Pero lo que te quiero decir, eso del fair play, tristemente, porque esto es una jungla y es inevitable, esto es una jungla como la vida misma,
Esto es como que tú dices, no, es que ese tío paga menos impuestos que lo que debe. Sí, sí, pero hay vericuetos que le permiten que no le pillen. Entonces, eso va a ser, la gente dice, coño, ¿y cómo el Paris Saint-Germain respeta el fair play? Es que te pagan de otra manera, te pagan por afuera, te pagan te paga un tercero, te hacen hacer anuncios, te hacen... eso es muy complicado. Yo creo que eso, lo del fair play es un gran absurdo. Ya lo dijo el otro día, lo dejó entrever Ceferín, es un gran absurdo. Y el fútbol español que se quedó atrás. O sea, yo me acuerdo cuando un recién ascendido en Italia, un equipo de segunda ascendía y compraba al mejor jugador del Real Madrid. O sea, el Torino asciende y compra a Martín Vázquez, el mejor jugador de la quinta del buitre por extensión del Real Madrid. El fútbol español en aquella época estaba a años luz del italiano. A años luz. ¿Por qué? Porque el fútbol español no quiso adaptarse, siguió siendo de los socios y no quiso adaptarse a las empresas. Después el fútbol italiano se quedó atrás con el modelo inglés, con las inversiones de televisión, Sky, etc. Yo creo que el fútbol español se está quedando atrás. Se está quedando atrás y se ve en el nivel. O sea, en el nivel general de la liga. A mí no me vale con decir tenemos 2 equipos en semifinales, porque por esa regla de 3, cuando el Ajax y el PSV llegan lejos, la liga holandesa es un pedazo de liga. Entonces, yo creo que la liga en general se está quedando muy atrás y más atrás se va a quedar, y eso lo sufrirá el Madrid, lo sufrirá el Barça, y o nos adaptamos a la jungla y al caos, o el caos nos come. Pero tiene lógica. Es decir, si te lo pasas a pensar, lo que pasa es que es difícil de pensar, pero esto es una realidad palpable. ¿Por qué España tiene que competir al mismo nivel que Inglaterra si no puede hacerlo? De hecho, a ningún nivel podemos pelear con Inglaterra. Con Italia todavía, pero con Inglaterra y con Alemania de ninguna manera. Es decir, yo no comparto esa posición de que el fútbol español, la Liga o los grandes equipos de la Liga tengan que entrar en la espiral de gente que supera nuestras posibilidades directamente, primero como país, segundo como liga y tercero como clubes. Creo que hay que hacer un ejercicio de sensatez y pelear con lo que uno tiene, no con lo que no tiene. A mí el modelo de Barcelona de vender derechos futuros, de partirse en horocruxes, y no es capaz de tener una financiación adecuada para remodelar su estadio, que eso sí debería ser lo prioritario para el Fútbol Club Barcelona, que es trabajar por prioridades estratégicas, no me parece el modelo a seguir. Entonces, comparto contigo una reflexión y es, ¿hay riesgo de que la Liga Española y por ende los grandes equipos de la Liga Española sufran un bache de resultados con respecto a los gigantes europeos? Sí, sí existe esa posibilidad, existe. La vía de lucha tiene que ser la que hace la Liga Española, es decir, velar por el cumplimiento del fair play financiero y, más allá de eso, hacer un estricto control. Es decir, esto que a priori puede parecer contrario a los intereses de los equipos españoles, creo que a la larga es beneficioso. Lo que pasa es que hay que atravesar este camino. Claro, si por el camino, además el Real Madrid es capaz de ganar 6 títulos en 2 años, pues entonces estupendo, celebremos y albricias, ¿no? No es lo lógico. Lo lógico es que el Real Madrid no hubiera conseguido estos 6 títulos en 2 años porque tiene menos potencial que muchos de sus competidores. A medio plazo, yo sí te garantizo, Fer, que conozco muy en profundidad el modelo de control económico de la Liga. Y es el control económico de la Liga, que es tan restrictivo, que es tan taxativo en el cumplimiento de las normas, va a ser lo que nos vamos a encontrar en UEFA y en FIFA dentro de 3 temporadas. Dentro de 3, no hoy. Si en 3 temporadas el City es capaz de coger 2 Champions, esto es lo que ellos tienen en la cabeza, ¿eh? No te equivoques, Fer. Lo que ellos tienen en la cabeza es, esto se está acabando, el reloj se ha dado la vuelta, el reloj de arena se ha dado la vuelta. Lo que ocurre es que es como los emoticonos, tú tienes el reloj de arena
con mucha arena arriba o con poca arena arriba. Ahora tiene mucha arena arriba. Entonces el City, París, etcétera, Chelsea ya pilló, ya tiene 2, esas no se borran, ¿vale? Pero este tipo de equipos lo que está viendo es la arenita cayendo, entonces ellos tienen que redoblar sus esfuerzos estos próximos 2 años y medio para intentar conseguir lo que están intentando conseguir a cualquier precio. Y luego ya veremos cómo lo sostienen. Esa es otra cuestión. Eso no les preocupa ahora. Pero ellos son plenamente conscientes de que el reloj de arena va cayendo y que en el momento en el que, escucha, Fer, en el momento en el que las ampliaciones de capital estén controladas, se jodió el invento. Cuando un tío como el de la Almería, que vino aquí a España y dijo, no, yo voy a meter aquí 250 millones de euros, le cogió la liga y le dijo, esto no funciona aquí así, ¿eh? Porque mire, si usted quiere hacer una ampliación de capital, la va a tener que hacer del montante máximo que yo le diga, en función a los números reales de su club. Ah, bueno, pues entonces lo camuflo con contratos de patrocinio. Y te coge la liga y te dice, no, lo siento mucho, los contratos de patrocinio de mercado están en torno a estos números máximos. Eso que no se hace en Inglaterra, que se lo pasan por el forro absolutamente, y que entonces capitalizan deuda con ampliaciones de capital y derechos futuros y la madre que lo parió, eso es un puto desastre. Eso es el capitalismo exacerbado que va a terminar devorándolos a todos y sumiéndolos en la más absoluta mierda, que es una deuda astronómica que les va a terminar por hundir. ¿Qué ocurre? Que estos satélites saudíes, del otro, catarís, no sé qué, no sé cuál, cuando se cansen del juguete, se van a marchar y van a dejar a los clubes con una deuda absolutamente astronómica de la que no se van a hacer cargo, porque a mí hubo gente de Valencia que me decía, no, porque esto no sé qué, claro, al final tendrá que responder Peter Lim de la deuda que genere. Y yo le dije, no, no te equivoques, no te equivoques. La deuda es del Valencia Club de Fútbol, no de los dueños del Valencia Club de Fútbol. Por lo tanto, el dueño del Valencia, cuando venda el club, lo venderá en las condiciones que él establezca y dejará unos niveles de deuda que él pacte con el nuevo propietario. Entonces, esta es la cuestión, es decir, cuando realmente estas ampliaciones, yo sobre todo voy a las ampliaciones de capital para capitalizar deuda que se están haciendo en el Chelsea, en el otro, en el Newcastle, en eso se va a acabar, porque eso es insostenible. Es decir, aquí trabajamos todos a pérdidas, tiramos dinero, trabajamos a pérdidas y luego cuando ya hemos generado pérdidas, venimos los inversores, capitalizamos las deudas con ampliaciones de capital. Pues esto, señores, no se puede hacer, no es sostenible, porque esa deuda al final que desaparece, no. Entonces, Marco, entonces ahí va a acabar. Yo te digo una cosa, que sabes que el grupo nuestro tiene un club en Inglaterra. Vamos cerrando porque lo podemos hacer para otro, bueno, no, otro programa. Te quería decir una última cosa solo, si me das 30 segundos. Sí. Mira, yo creo que el dinero fluye siempre. Bien, y un tío de estos no quiere perder dinero, quiero decir, si el del Chelsea se va, pues pedirá como el United 1.800 kilos y vendrá quien los ponga y tal y cual. Y para que el dinero fluya siempre hay vericuetos y esto. Mira, mi suegro tiene un amigo que llegó a Londres y le dijo al alcalde de Londres, Ahmetov, el dueño del Shakhtar, que tiene un apartamento de 220 millones de esterlinas. Le dijo, mira, aquí haz lo que te salga a los cojones, mientras que no salpiques droga y sangre, haz lo que te salga a los huevos. Bien, bueno, pues mi suegro, y termino 10 segundos, llega a España, genera en Marbella 360 puestos de trabajo dados de alta, genera riqueza, genera empleo, genera buenas construcciones, genera todo, y como somos un país comunista de funcionarios, le hacemos la vida imposible. Ha ido la unidad de blanqueos a tocarle la puerta, ha ido la agencia tributaria a tocarle la puerta, ha ido el Tribunal de Cuentas a tocarle la puerta y se van. Cuando al Tani no le dejan hacer el puerto porque tiene que sobornar políticos, se va. Cuando Cristiano, que es un tío que ha pagado 100 millones de euros de impuestos, lo quieren condenar porque dicen que no ha pagado 4,5, en lugar de hacerle un juicio, habría que haberle hecho un monumento allí en la Plaza Cibeles. Bien, pero como somos un país de funcionarios, no tenemos, el problema es cultural. Entonces yo creo que cuando la gente trae pasta y prosperidad, tenemos que provocar que la gente venga con pasta y poner la alfombra roja y para adentro como hacen los ingleses. Ese es el problema cultural que tenemos no solo en el fútbol, en general.
Bueno, genial, genial amigos. El debate da para largo, puede ser interminable, pero era para celebrar el título de Copa del Rey del Real Madrid, así que bueno, los convoco para otro programa, ya cuando pasen todos los partidos, para hablar directamente de esto que es tan apasionante. Así que les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Un abrazo, gracias. Otro para vosotros, chicos. Chao, chao. Chao, chao.